que decirles, vamos a darle inicio, a esta capacitación el día de hoy. Entonces, permítanme y confírmenme, por favor, cuando ya se esté viendo la presentación. Dame un segundo. Es importante recordarle a todos los asistentes, Listo, ya gracias, lo vi. a todos los asistentes en la sesión del día de hoy, es importante que mantengamos los micrófonos en silencio. Cualquier pregunta, duda o inquietud a través del chat pueden escribirla. Yo voy a estar revisando cada cierto tiempo el chat por si hay preguntas, por si hay dudas, sin inquietudes. Sin embargo, también daremos dentro de la sesión, daremos unos espacios donde sigamos en orden, respetando y levantando las manitos. Cada quien puede formular sus preguntas, ¿vale? Recordarles, todas las personas que se van conectando, vamos a tratar de mantener los micrófonos en silencio. Bueno, Carmencita, pues bien. Bueno, no, pues. Dime, hola, hola. Hasta aquí, vea. Especialista Fernando, si eres tan amable, si sería tan amable de apagar su micrófono, por favor, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio. Entonces, señores, el día de hoy vamos a hablar específicamente de un producto bastante interesante, un producto líder para la marca Corona, y son los porcelanatos. Vamos a hablar de esos revestimientos tan interesantes que nos gustan mucho, ¿ok? Y bueno, ¿por qué utilizar un porcelanato? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son esos tips necesarios al momento, ejemplo, de tal vez hacer una correcta instalación? ¿Ok? Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, el día de hoy vamos a tocar todos esos temas. Y pues recuerden, cualquier duda, pregunta o inquietud a través del chat lo podemos iniciar. Entonces, comencemos rápidamente con el espacio del día de hoy y para presentarles desde el punto de vista de la empresa Corona. Corona maneja unos productos que son sus pisos y pisos paredes porcelanato, ¿ok? Son productos bastante interesantes. Algo a tener en cuenta, señores, es que primero que todo, los productos porcelanato de la marca Corona son 100% nacionales, señores. Son 100% producto nacional, producto fabricado en nuestra tierra, producto 100% colombiano. Entonces, aquí hacemos la primera invitación, es primero que todo a potencializar digamos, el uso de producto nacional, dejando a un lado esos productos tal vez importados, que muchas veces cuando las personas dicen, mira, yo quiero ese producto, y a veces nos dejamos tal vez llevar por un tema tal vez de precio o X cosa, muchas veces no tenemos en cuenta ciertos factores adicionales. Por ejemplo, la disponibilidad de productos. Recuerden que hace poco pasamos digamos, de un tiempo bastante fuerte con respecto al tema de revestimiento. O sea, la gente salía a comprar o a buscar un revestimiento y no se conseguía. Entonces, es más, nosotros mismos, los fabricantes nacionales, nos vimos bastante perjudicados porque, digamos, como no hubo importación por mucho tiempo, no existía ese producto importado, las personas empezaron a comprar más y más producto nacional hasta llegar al punto en que a nosotros también se nos escaseó la materia como tal. Entonces, es importante tener en cuenta que hoy en día ya el mercado se está estabilizando, se está controlando, y lo más importante de todo es que en este momento Corona tiene el respaldo y tiene la capacidad de solventar esa necesidad nacional. O sea, que usted puede comprar un revestimiento, en este caso un piso porcelanato Corona, y usted va a poder garantizar que si necesita más producto, lo va a poder conseguir. Algo adicional, también pues aprovechando el espacio, dar un aviso o una noticia, y es que Dios mediante para el mes de septiembre estaremos haciendo el lanzamiento de una nueva planta a nivel nacional. Se llama Prestigio 2. Va a ser una planta que va a fabricar revestimiento porcelánico de gran formato. Vamos a tener revestimientos de 61 por 61 y de 80 por 80 de fabricación nacional, y es una planta que le va a inyectar al aparato nacional aproximadamente 5.000 metros cuadrados de revestimiento por mes. Entonces eso también va a ayudar a que el tema de disponibilidad, tema de precio, mitigue bastante y poder ser más competitivo el mercado. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de por qué elegir tal vez un porcelanato. Entonces, cuando se piensa, digamos, en renovar o remodelar, hay que tener en cuenta muchísimos factores, varias variables, valga la redundancia, hay que tener en cuenta muchas variables
Y una de las más importantes es la calidad de los materiales. Muchas veces uno quiere hacer un proyecto y uno lo asimila o lo ve como un gasto. No, señor. Recuerde que en el ámbito de la construcción, específicamente en la construcción, cuando uno hace un proyecto, yo no lo podría denominar como un gasto. Al contrario, yo lo debo denominar como una inversión. ¿Y qué es lo más importante de una inversión? Asegurarla, tenerla ahí bien resguardada. ¿Y cómo hago eso desde el punto de vista de productos, de materiales? Escogiendo los materiales con la mejor calidad. Y para eso, en el caso de los revestimientos, un porcelanato de la marca Corona cuenta con todos los estándares de calidad necesarios para garantizar una resistencia y una durabilidad durante un tiempo bastante interesante o bastante prolongado. Y miren, yo a veces le digo a las personas que una persona que instala un piso porcelanato, nosotros damos, y aquí me adelanto un poco, nosotros tenemos en nuestro revestimiento 12 años de garantía en el caso de los porcelanatos. Pero si a mí me preguntan, una persona que instala un porcelanato y lo hace por medio de un proceso correcto de instalación, tranquilamente puede tener revestimiento para toda la vida. Entonces es importante esto, aquí empieza y esta capacitación empieza con esto, con la elección de los materiales correctos y que estos pues tengan la capacidad de garantizar digamos, un proyecto a largo plazo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, permítanme aquí un segundito. Listo. Entonces, hoy en día, algo que la gente dice, no, es que el porcelanato para una casa es como sobre especificar un producto. Pues fíjense que hoy en día todo ha cambiado. Después de esa gran pandemia que hubo, que ya tenemos, gracias a Dios, ya hemos salido de eso, nuestra vida cambió. Entonces, hoy en día los hogares en Colombia y en el mundo han asumido no solamente el rol de hogar, sino que tienen múltiples facetas. O sea, hoy puede ser una oficina para teletrabajo, se ha convertido en una sala de juegos, se ha convertido en una sala de ejercicio, se ha convertido en un lugar para tener mascotas. Y qué mejor producto que pueda soportar, como dicen por ahí, este uso y este abuso en algunos casos que un porcelanato de la marca Corona. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de porcelanato, marca Corona, estamos hablando de un producto que es ultra resistente. Y ustedes me preguntarán, Luis, ¿a qué es ultra resistente? Pues ahí lo estamos viendo. Nuestros productos porcelanatos son ultra resistentes a golpes, manchas, rayones y humedades. Y en este caso particular, yo les voy a contar una pequeña anécdota y no sé si tenemos la posibilidad, me confirma, acá los especialistas pueden levantar la manito, ellos pueden solicitar levantar la mano como para dar un orden. Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, voy a hacer una pregunta y yo quisiera que, digamos, algunos de los participantes, pues en orden, levantaran la manito, yo les doy el espacio y me comentaran. ¿Por qué creen ustedes? O sea, ¿cuál fue el motivo para que el porcelanato, llámese porcelanato el material, fuera inventado? O sea, ahí hubo un señor allá en Europa que un día agarró y dijo, uy, me pasó esto, yo necesito buscar un material que me funcione, y él de lo que encontró fue el porcelanato. Entonces, a ver, especialistas, levantando la manito y en orden, ¿quién se anima a contarme o a decirme, mira Luis, yo creo que los porcelanatos los inventaron por esta razón, o el que los inventó tuvo esta necesidad? A ver, por ahí William Muñoz, muy buenas noches, especialista, adelante, puede abrir su micrófono. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Pues creo que fue por dureza y como resistencia de que tiene la calidad de que uno siempre busca un material cada vez más duro, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, Fíjate que va por allí, William. O sea, digamos que la necesidad realmente fue resistencia, pero hubo algo, un hecho, vamos a decirlo así, hubo un hecho particular que fue el detonante para que esa persona, ese inventor dijera, uy, tengo que buscar un material más duro, más resistente. ¿Sabes y cuál sobre es? todo el brillo, que pues da un poco más de brillo, eso y que quería ver, digamos, una superficie más pareja. Bueno, fíjate que en el caso de brillo, William, te doy un dato. Corona no fabrica porcelanatos brillantes. En el caso de Corona, Corona solamente fabrica porcelanatos, llámese porcelanatos esmaltados, ahorita vamos a explicar eso, esmaltados
de acabado mate. O sea, fíjate, y eso es muy importante, y eso que tú acabas de comentar, William, es bastante interesante. Ahorita vamos a explicar eso, vamos a explicar cómo esa diferencia entre un porcelanato mate y un porcelanato brillante, y cuáles son las ventajas y desventajas que puede tener entre uno y otro. O sea, ahorita vamos a hablar de eso. A ver, por ahí tengo otra manito levantada, Harold Velosa, adelante. Harold, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Yo creo que fue para la humedad, los problemas de humedad. Excelente, Harold, exactamente, así fue. Entonces, yo les voy a explicar y les voy a echar, como dicen por ahí aquí en la costa, les voy a echar el cuentico. Sucede que en países o en ciudades, digamos que donde se ven las 4 estaciones, o sea, los que están más pegados hacia los polos, hacia los extremos del planeta, en esos lugares, pues obviamente tenemos esas 4 estaciones que son verano, primavera, otoño e invierno. ¿Qué sucedía? Supongamos que anteriormente la persona o los procesos constructivos como han ido evolucionando, antes no se tenía muy en cuenta el tema de la segmentación y el tema de aislar lo que es la placa o la base de una estructura y mantenerla aislada para que el tema de humedad o simplemente el sustrato no absorbiera agua, ¿cierto? Entonces, como antes eso no se tenía como muy previsto, simplemente la gente muchas veces se hacía así, se nivelaba hasta con arena solamente y se aplicaba o se procedía a instalar el revestimiento. ¿Qué pasaba? Anteriormente se utilizaban baldosas hechas en cemento, luego pasaron a la arcilla, pero igualmente la arcilla y los revestimientos hechos en arcilla o cerámica son porosos. ¿Qué quiere decir? Que ellos absorben agua, ¿cierto? Entonces, si yo no tenía, digámoslo así, aislado o impermeabilizado, vamos a utilizar esa palabra, el sustrato y el revestimiento, el piso podía entrar una humedad por lo que se denomina nivel freático o capilaridad. ¿Y eso qué iba a hacer? Que esa humedad la absorbiera el sustrato, pasar al revestimiento y el revestimiento en esos digamos, en esas estaciones que no eran, digamos, eran cálidas, vamos a decirlo así, pero también se generaban lluvias, se iban como saturando de agua, se iba llenando, es como una esponja. ¿Qué pasaba? Venía el invierno y tal como sucede cuando metemos una botella de vidrio en el refrigerador, el mismo frío del invierno entraba al sustrato, congelaba el agua que estaba ahí almacenada y ¡pum! Reventaba el revestimiento, lo rompía, lo quebraba. Entonces, puede que no se desprendiera porque no se generaba un problema de desprendimiento. Al contrario, lo que hacía era que el revestimiento se rompía, se podía quebrar. Y era por eso, por el hielo, el agua que se congelaba, se expandía y rompía o digamos, quebraba el revestimiento. Le voy a pedir, por favor, hay varios maestros, Palomo, Edgar, Luis Carlos y Diógenes, por favor, vamos a apagar las cámaras para que podamos ver completamente la presentación, por favor. Listo. Entonces, teniendo eso, ahí también se da como ese por qué, porque el revestimiento porcelanato es el revestimiento ideal para el tema de humedades, es por esto. ¿Y qué característica en particular tiene un revestimiento porcelánico para que pueda hacer eso, para que básicamente no absorbe? Y es eso mismo. Un producto porcelánico o un porcelanato, cuando yo lo veo por esa cara, voy a decirlo así, cara muro, o sea, la parte de atrás, él es prácticamente tan impermeable, tan sellado como lo es por la parte de adelante, por donde está ese diseño o esa cara bella, como se denomina. Entonces, al ser un producto, mire, el porcelanato es un producto que solamente tiene una capacidad de absorción del 0.5%, o sea, ni siquiera llega al 1%, o sea, el 0.5%. Y obviamente, gracias a esa capacidad de absorción tan baja, es lo que lo hace el producto ideal para mitigar estos temas de humedades, y de ahí fue donde se generó ese proceso de que, mira, el porcelanato es el producto ideal para estos lugares donde puedo llegar a tener estos problemas. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar directamente de un porcelanato de la marca Corona. Entonces, un porcelanato de la marca Corona, primero que todo, el nombre técnico del porcelanato realmente es grés porcelánico. Un grés porcelánico es aquel revestimiento que tiene una capacidad de absorción del 0.5, indistintamente si es brillante, si es mate, si es de fabricación nacional, si es de fabricación italiana, si es chino, si es hindú, de donde venga. Si el revestimiento tiene una capacidad de absorción solamente del 0.5, es un porcelanato. ¿Y por qué les digo esto?
Porque, señores, muchas veces creemos que porque el revestimiento es pasta blanca, o sea, la pasta o la parte de abajo es blanca, ya es un porcelanato. No, señor. Hay arcillas. Perdón, ahí, para sí. Hay arcillas en el mercado que son de color blanco, pero son cerámicas. Son pisos cerámicos, no son porcelanato. Y también nos vamos a encontrar en el mercado revestimientos de color terracota o de color rojizo que sí son porcelanato. Pero ¿cómo sé yo eso? Por la capacidad de absorción de agua. Esa es la única forma de saber si un piso, un revestimiento realmente lo es o no. Ahora, cuando nosotros hablamos de un porcelanato Corona, estamos hablando, repito, es un producto esmaltado. ¿Qué quiere decir? Que el producto tiene una capa superficial que lo hace altamente resistente a todas esas cosas que ya dijimos. Golpes, rayones, humedad, desgaste, mancha, en fin. Es un producto de acabado mate. O sea, ustedes no van a ver. Luis, que yo he visto por allí un porcelanato de la marca Corona que es brillante. Sí, ese producto efectivamente es Corona, pero ese producto no es de fabricación nacional. Es más, ¿por qué les hago mucho énfasis en esto? Porque miren, un porcelanato fabricado acá en Colombia tiene 12 años de garantía. Mientras que ese producto que es brillante, que básicamente Corona lo trajo para poder abastecer el mercado, al ser un producto brillante, ese producto solamente tiene 5 años. Y en el mercado vamos a encontrar productos que tienen hasta 1 y hasta 6 meses en algunos casos. Entonces, miren lo que yo les quiero mostrar acá y es importante que ustedes tengan en cuenta. Esos porcelanatos brillantes que vemos normalmente, esos porcelanatos, el nombre técnico es grés porcelánico pulido sellado y en algunos casos sal solubles. Entonces, vamos a empezar a definir qué es un porcelanato sal soluble o sales solubles, como se conoce. Son esos porcelanatos brillantes que cuando usted lo ve, tienen unas pequeñas pinticas, tienen unas vetas. ¿Y cómo se hacen esas vetas? Con sales. Cuando van a cocinar el revestimiento, le aplican unas sales y esas sales lo que hacen es darle las vetas y por eso es que ese porcelanato se llama sal soluble. Así de sencillo, esa es la definición. Ahora, Luis, pulido, sí, efectivamente, estos porcelanatos brillantes, su brillo lo genera o se genera por un proceso de pulitura. Pero ¿qué pasa con este proceso de pulitura? Este proceso de pulitura lo que hace es desgastar la piedra hasta generarle un brillo, pero eso le genera algo, digamos, en contra, y es que le empieza a abrir porosidades a ese revestimiento, haciendo que ese revestimiento sea propenso al manchado. Es por eso que una de las cosas que ustedes tienen que saber es que cuando ustedes van a adquirir un porcelanato de esos brillantes, lo primero que le dicen, señor cliente, no puede limpiar ese piso con cualquier cosa. Es más, se los digo enseguida, un porcelanato brillante es de uso única y exclusivamente residencial. Eso sirve para las casas nada más. Luis, que yo quiero instalar un porcelanato brillante en un local comercial. Lo quiero instalar en una panadería. Lo quiero instalar en una farmacia. De que lo puede instalar. Pero que le vaya a durar, hay que verlo. Ahora, ¿por qué los porcelanatos dicen pulido sellado? Y es eso. Como ya se dieron cuenta que ese proceso de pulitura le abría poros, lo dejaba muy brillante, pero lo dejaba como expuesto, ese porcelanato le tenían que echar una capa de sellador para poder protegerlo. Y algo que no le dicen a los clientes y que muchas veces no se le dicen a los maestros, es que ese producto yo debo sellarlo o cada 6 meses o al menos una vez al año. Eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Para evitar que el producto se raye, se manche con facilidad. Es por eso que nosotros, y yo los invito, señores especialistas, a que vayan a una farmacia, vayan a una panadería, vayan a un local comercial y miren ese piso brillante y se van a dar cuenta que ese piso no debe tener más de 10 años, y yo le digo, no debe tener más de 3 años. Y ese piso no es ni la cara ni parecido a lo que compraron en una primera instancia. ¿Pero por qué? Porque no se hace ese proceso de sellado. Ese proceso de sellado es obligatorio, llámese obligatorio, si lo quieres mantener en óptimas condiciones. Ah, pues si ya para ti eso no es importante, pues bueno, listo, no lo sellas.
Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hasta para efectos de garantía, eso es importante, señores especialistas. Entonces, esa capa de sellado tiene un costo adicional que en el caso de los porcelanatos esmaltados Corona, como son de acabado mate, el producto no necesita ese proceso, señores. Una ventaja que tiene un revestimiento de porcelanato en la marca Corona es que usted agarra, lo saca de su caja, lo instala y en cuanto seque bien ese pegante, ya usted puede transitar sobre ese revestimiento sin ningún problema. Luis, ¿cuál es el mantenimiento de ese producto? Agua y jabón. Y listo. Vaya a hacer eso usted con un porcelanato brillante. Lo primero que le dicen, no señor, tiene que comprar, primero tiene que utilizar, ejemplo, trapos de microfibra para que no quede como empañotado. Segundo, tienes que utilizar un limpiador de porcelanato que no es económico. Tercero, tienes que comprar, o si no tienes el limpiador de porcelanato, puedes comprar suavizante o algún producto como jabón de coco, que es un jabón muy neutro, pero fíjate que esos son productos que lo que hacen es encarecer el mantenimiento de ese revestimiento. Entonces, ojo, importante como estas recomendaciones también, y por qué se les dice a ustedes, señores especialistas, esto. Porque sí, efectivamente un porcelanato brillante es un producto que desde el punto de vista de costo es bastante asequible. Pero si yo me pongo a sumar todos esos gastos adicionales que yo voy a tener con él, ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿realmente será rentable un porcelanato de esos brillantes salsolubles cuando tengo una alternativa que, como se los digo, en el mejor de los casos, Corona te puede dar hasta una garantía de por vida contra desprendimiento del producto si lo haces de la manera correcta y con los productos adecuados? Entonces, eso se los dejo ahí como que para que lo tengan muy en cuenta, señores especialistas. Listo, el porcelanato salsoluble o los brillantes sí son muy bonitos, no dejan de ser porcelanato, pero hay que tener en cuenta el mantenimiento. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta, duda, inquietud. Vamos a revisar aquí el chat. En el chat creo que no tenemos. Aquí mire, por acá Omar Álvarez nos dice, tienden a perder el brillo. Y efectivamente sí, claro, Omar, lo pierden porque lo que se está perdiendo allí es esa capa de sellado. Tú lo puedes recuperar, pero eso tiene un costo adicional y que básicamente lo tienes que asumir todos los años. Como cuando la persona que instala un producto, no sé, un sistema como de manto asfáltico, uno instala ese producto, pero tienes que morir todos los años haciendo un mantenimiento. Eso es ser esclavo de ese proceso. Entonces, en este caso, con este tipo de revestimiento sucede lo mismo. Listo. Listo. Por acá por el chat no tengo preguntas. Veamos a ver algún especialista que a través quiera levantar la manito si tiene alguna pregunta, duda, inquietud. Vamos a ver. Hay una pregunta en el chat. A ver, vamos a ver qué pregunta tenemos en el chat. Permítanme un segundo, ya la revisamos. Buenas noches. ¿Con qué material se puede sellar el porcelanato? Se llama así, un sellador de pisos o sellador para pisos porcelánicos. Ese es el nombre con el que lo va a buscar. Y les digo algo muy importante. Es un producto que primero no es económico y segundo no es muy fácil de encontrar. O sea, tampoco es algo que lastimosamente usted va a decir voy a la bodega o a la tienda de la esquina y lo voy a conseguir. Es difícil. Es un producto bastante... Y hay empresas que hacen ese proceso como de sellar nuevamente el piso, de restaurarlo, pero el costo que tiene ese proceso es prácticamente, cuando tú te pones a sacar cuenta, muchas veces sale hasta más rentable volver a retirar el piso y volver a enchapar. Entonces es importante. Bien, listo. Vamos a ver entonces si los participantes tienen alguna pregunta, alguna duda. No veo por acá. Creo que no veo por acá. Listo, no tengo manitos levantadas. Entonces vamos a seguir acá con la presentación. Entonces miren, yo les voy a hacer algo acá, que es un cuadro, yo les estoy mostrando en este momento un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar un porcelanato nacional de la marca Corona. Vamos a comparar un porcelanato brillante, pulido, salsoluble, ¿ok? Y vamos a comparar un revestimiento cerámico Corona, porque también entra en juego, esto también entra en juego, o sea, entran en juego los tres tipos de revestimiento. O sea, Luis, ¿qué es mejor? ¿Un porcelanato o una cerámica? Bueno, vamos a ver. Luis, ¿qué es mejor? ¿Un porcelanato brillante o un porcelanato mate? Ya lo vamos a ver. Luis, ¿qué es mejor? ¿Una cerámica brillante y un porcelanato brillante? Ya lo vamos a ver.
Entonces, a ver, muy atentos a esto. Primero, nivel de absorción. Entonces, miren, el porcelanato nacional Corona, 0.5%. O sea, que es un grés porcelánico bastante resistente. En el caso del sal soluble, o sea, tengo que decirlo, también es un grés porcelánico y es un producto que, a pesar de que es brillante, si se pega bien, es un producto bastante resistente porque también tiene capacidad de absorción del 0.5. Fíjense que ya una cerámica, un revestimiento de cerámica, tiene una capacidad de absorción mayor al 6%. O sea, ¿qué quiere decir? Que en temas de resistencia, de golpes, de impacto, un porcelanato, sea brillante o mate, es más resistente que una cerámica. Y por eso su definición y su concepto de fabricación, ¿vale? ¿Cuál es el nombre técnico? Tanto el Nacional Corona como el importado sal soluble se llaman grés porcelánico. Y el revestimiento que absorbe más del 6% se llama efectivamente cerámica. Esos son los nombres técnicos. El tipo de acabado, en el acabado encontramos, en el caso del producto Nacional Corona, acabado mate. Luis, que yo vi un porcelanato brillante que tiene el empaque Corona, sí, pero ese producto es importado. Y ese producto importado no tiene la misma garantía de 12 años que yo te estoy dando con un producto nacional. Eso es como si estuvieras comprando cualquier otro producto importado en otra zona, simplemente lo estás comprando en un distribuidor Corona. ¿Ok? Eso por allí. El porcelanato sal soluble, ¿qué acabado tiene? Brillante pulido, un brillo tipo espejo. O sea, es un producto muy, muy, muy brillante. ¿Pero por qué? Por ese proceso de pulitura que ya sabemos que es muy bonito el acabado, pero lo hace muy susceptible al tema de rayones y manchas. En el caso de la cerámica, aquí fíjense que tenemos los dos temas. En el caso de una cerámica Corona, nosotros podemos encontrar pisos cerámicos de Corona que pueden ser brillantes o que pueden ser mate. Pero los brillantes, ojo, los brillantes de Corona no son pulidos. Los brillantes de Corona son esmaltados. Imagínense el esmalte que se echan las damas, las esposas o las especialistas, porque allí en este momento hay especialistas conectadas. Ese esmalte, ese protector de uñas que ustedes se colocan, obviamente para eso, para proteger sus uñas, eso mismo es el esmalte o eso mismo hace el esmalte para un revestimiento. En el caso de los porcelanatos nacionales, el acabado es mate. En el caso de la cerámica Corona también tenemos los dos tipos. Tenemos acabado brillante y tenemos acabado mate. Listo. Entonces, tipo de brillo en el Nacional Corona no aplica. No existen productos brillantes. Sal soluble, el importado, un brillo tipo espejo. Y en el caso de Corona, bastante brillante. Y tenemos las dos estructuras. Pues lo tenemos brillante y lo tenemos mate. Resistencia a la mancha. Señores, un producto Nacional Corona, un porcelanato Corona es 100% impermeable por su cara bella. O sea, el día que miren, a ustedes, ejemplo, Luis, mira, yo tiré un piso en una terraza, es un porcelanato Corona y se está filtrando. Lo primero que usted tiene que pasar a evaluar allí no es la cerámica, no es el porcelanato, es la junta. Porque yo le estoy diciendo, el porcelanato, por esa cara bella, por esa cara donde está el diseño, señores, por ahí no pasa agua. ¿Por dónde puede pasar el agua? Por la junta, por el punto de desagüe, pero por el porcelanato, no, señor, por ahí no pasa. Entonces, entonces, al ser un producto 100% impermeable, es un producto que no se va a manchar. Producto muy resistente al tema de manchas. Un porcelanato brillante sal soluble, ahí nos cambia el tema. Listo, el producto no es que el producto no va a absorber porque también tiene una capacidad de absorción muy baja, pero por las porosidades que tienen por el proceso de pulitura, ¿qué va a pasar? Que cualquier producto o agente manchante lo va a afectar. Y ahorita vamos a ver unos videos rápidamente para que podamos ver cómo se genera eso. Mire, un porcelanato sal soluble es tan delicado que usted no puede agarrar y si está tomando una gaseosa y decir, ejemplo, hice una fiesta en mi casa, derramaron gaseosa, no, mañana cuando me levante limpio. No, señor. Te agarra, hace eso y póngale la firma, como dicen por allí, que usted perdió esa baldosa. Toca buscar un revestimiento nuevo. ¿Ok? Porque ya esa piedra no tiene, como quien dice, salvación. O sea, un porcelanato brillante toca, se derramó, enseguida vamos a limpiarlo. Porque si no, lastimosamente se va a afectar. Una cerámica brillante o mate, en el caso de Corona también. ¿Por qué? Porque es esmaltada, ya no es pulida. También tiene un esmalte protector, por lo tanto es bastante resistente al tema de manchas. A rayones, nuestros productos al ser mate no son propensos a rayones. Un producto brillante o un producto entre más brillante es,
más susceptible al rayones es. O sea, quiere decir que un producto brillante pulido es posible que se raye. Necesita sellado, ya lo hablamos. Producto Nacional Corona no necesita sellarse. Usted agarra, instale eso y se olvida nada más la limpieza semanal, diaria que usted le quiera dar con agua y jabón. En el caso de un porcelanato brillante, debe sellarlo al menos como mínimo, una vez al año. En el caso de la cerámica Corona, no necesita tampoco sellar. Capa de protección. Bueno, a los expertos que ya han trabajado con estos porcelanatos brillantes, se han dado cuenta que muchas veces cuando ellos vienen empacados, ellos vienen como las caras, donde viene el diseño, vienen como con un aceite, como una grasa. Ese producto lo que hace es se lo aplican para que, digamos, cara con cara no se raye. Entonces, obviamente, ese producto yo también lo tengo que remover, porque si yo no lo remuevo cuando estoy instalando, hago que el revestimiento también sea propenso al rayón por la arena o por los gránulos que se están generando en el proceso de instalación. Entonces, hay que tener también cuidado en eso. Caso de porcelanato Corona y revestimiento Corona cerámico, no es necesario ese tipo de producto. Aquí, resistencia mecánica, resistencia, fuerza. Ambos porcelanatos van a estar por encima de una cerámica. ¿Por qué? Por su nivel de absorción de agua. Tráficos. Aquí esto es importante, señores. Tráfico. ¿Qué es el tráfico? ¿Qué tan, digamos, como lo dice su palabra, su nombre, qué tanto tráfico va a soportar ese revestimiento? Entonces, en el caso de un porcelanato Corona, nuestros tráficos están categorizados en comercial, moderado y comercial general. En el caso de la cerámica Corona, tenemos revestimientos de tráfico comercial y tenemos revestimiento de tráfico residencial. O sea, llámese residencial solamente para las casas y llámese comercial para esos productos o esos lugares institucionales. Y por último, y no menos importante, tenemos el sal soluble, ese brillante. Señor, importante esto, señor especialista. Ese revestimiento, por especificación técnica y por diseño, es única y exclusivamente de uso residencial. O sea, o usted le piden especificar un revestimiento y es para una obra, para un local, para una panadería, para lo que sea, menos para residencia, para uso residencial. Señores, ese producto no es que no sea apto, no es que no lo pueda instalar, lo va a instalar, pero no le va a durar. Entonces hay que tener en cuenta la correcta especificación. ¿Vale? Garantías, porcelanato Corona, 12 años de garantía. Y si lo instala con Pegacor Corona, podemos llegar a obtener hasta garantía de por vida contra desprendimiento de producto. En el caso de la cerámica Corona, sucede lo mismo. 10 años de garantía y si lo instala con Pegacor, hasta garantía de por vida contra desprendimiento del producto. Porcelanato sal soluble, nada más te dan, en el mismo producto te da solamente entre 1 y 5 años dependiendo de la procedencia y el fabricante. Tipo de limpieza, cerámica Corona por ser esmaltada, muy fácil de limpiar. En el caso de los porcelanatos sales solubles o brillantes, son muy difíciles porque cualquier producto los puede afectar, los puede manchar. En el caso de los pegantes, en este caso, pues, tanto el producto nacional Corona como el importado utilizan el mismo pegante de porcelanato, mientras que la cerámica utilizan un pegante de cerámica. Listo, entonces ya explicando bien este cuadrito, vamos a revisar aquí el chat para ver si hay unas preguntas. Y creo que hay unas preguntitas. Vamos a ver. Listo. ¿Algunos productos, algún producto para la mancha? Ya lo respondimos. ¿El agua caliente influye? No, el agua, digamos que la temperatura no influye si está caliente, si es caliente o fría el agua, pero sí es importante tener en cuenta que el agente químico del producto de limpieza es el que lo puede afectar. Es un producto muy, muy susceptible. Para aplicar el sellador toca decapar el piso. Sí, hay que remover la capa de sellante que ya está aplicada para luego aplicar la capa de sellante nueva. Para pegar el porcelanato se requiere solamente usar los productos Corona. No, no necesariamente. Ejemplo, Luis, yo compré porcelanato Corona, pero yo compré un pegante de marca X. Siempre y cuando si el pegante es para porcelanato, pues obviamente te va a servir. Lo que no vas a tener ese plus adicional que te da Corona, y es que si tú compras el revestimiento Corona y compras el pegante Corona que se llama Pegacor, ¿ok? Tú vas a poder optar totalmente gratis, sin ningún costo adicional,
por una garantía de por vida contra desprendimiento del producto. Señores, eso no lo da ninguna marca en el mercado. Señores, y esa característica usted la puede utilizar como argumento de venta para cerrar un trato. Decirle, mira, yo te garantizo que si compras ese revestimiento Corona y me compras el Pegacor para instalarlo, vas a tener garantizado de por vida ese revestimiento en el caso de que se levante. Y yo como especialista, como ya yo sé cuál es la aplicación correcta, la forma de aplicar un pegante de manera correcta en revestimiento, yo sé que eso va a pasar. Entonces el cliente se va a ver como que, uy, con este pegante me van a dar, qué sé yo, 5 años, 10 años, pero si utilizo Pegacor, me pueden dar garantía de por vida, señores. Eso está avalado, eso es un proceso que ustedes pueden hacer a través de la línea de garantía 018000, la línea 018000 de Corona, y solicita esa garantía extendida. Y esa garantía es totalmente gratis y se aplica siempre y cuando la persona compre. Llámese revestimiento Corona, porcelanato, decorado, piso o pared cerámica e instale con Pegacor. Si usted cumple esas dos características, ya usted puede solicitar tranquilamente esa garantía de por vida contra desprendimiento del producto totalmente gratis. Buenas noches, una pregunta. ¿Por casualidad manejan algún porcelanato que sea antideslizante? Muy buena pregunta. Nuestros productos porcelánicos, al ser de acabado mate, tienen algo que se llama coeficiente de deslizamiento tipo 2. Digamos que utilizar el término antideslizante no es el más correcto, porque yo les pongo el caso. Yo digo, mira, si tú vas a una calle asfáltica en lluvia, un autobús con cauchos que estén lisos y mete los frenos, por más rústico que sea ese pavimento, pero en las mejores condiciones, o en las condiciones, voy a decir en las mejores condiciones, en las condiciones más precisas, el autobús va a deslizar. O sea que un revestimiento o una superficie que sea totalmente antideslizante o antideslizante no existe. Ahora, existe algo que es un parámetro que se llama coeficiente de deslizamiento, y es eso, o sea, es la capacidad que tiene un revestimiento de que sobre él la persona no se pueda deslizar o no se pueda resbalar con facilidad, que es algo totalmente diferente. Entonces, los productos Corona, en el caso de los porcelanatos, que ya se los digo, son de acabado mate, estos productos son de coeficiente 2. Entre más alto ese número, realmente solamente existe coeficiente 1 y 2, pero entre más alto el número, es menos propenso a que la gente se deslice. O sea, quiere decir que si tú utilizas un porcelanato de la marca Corona, es un producto que tiene una, digamos, una característica en la que es difícil que te puedas deslizar o resbalar con facilidad. ¿Ok? Listo. Buenas noches. Acabo de conectarme y me perdí lo expuesto de formar los mensajes. Ok. Aquí ya coordinamos con la persona que envía los SMS. Vale, listo. Buenas noches, vamos a revisar el tema. Listo. ¿El grés porcelánico mate es más costoso que el brillante? Muy buena pregunta. O sea, si lo vemos del punto de vista del producto como tal, tenemos productos para competir con precios, digámoslo así, tenemos productos en el mercado, ahorita estamos consiguiendo revestimientos porcelánicos brillantes en 39,900, 40,000 pesos, y tenemos productos dentro del portafolio de Corona porcelanatos mate, de 56 por 56, que puede estar alrededor de esos mismos valores. Sin embargo, Corona está apostando a productos de gran formato, llámese gran formato, productos que en alguno de sus lados mida más de 80 centímetros. Entonces tenemos revestimientos de 80 por 80, tenemos estilos tablones que ya se los voy a mostrar, que son formatos de 1,20 por 24 o de 90 por 1,20. Entonces son formatos grandes, son productos porcelánicos que tienden a ser un poco más valorizados, pero tienen características adicionales. Ejemplo, son caras diferenciadas, quiere decir que los aspectos son mucho más naturales, tienen aspectos marmolizados, tienen aspecto estilo madera. Mira, Corona tiene revestimientos que muchas veces hay especialistas que han tenido que tocar la baldosa para verificar si realmente es una baldosa, porque se ve tan natural que parece que fuera madera, parece que fuera ese piso laminado, pero realmente es un porcelanato Corona. ¿Ok? Estoy empezando a utilizar porcelanato de gran tamaño, color negro brillante sin veta, en la pared de mi cocina frente a los fogones. Por favor, su concepto al respecto. ¿Cuál producto Corona porcelanato se puede utilizar? Repito, nosotros no, Corona no tiene porcelanato brillante. Nosotros en Corona tenemos un porcelanato, se llama Arctic Negro, casualmente. Es un porcelanato de acabado mate, de color negro. Entonces, esa sería como desde mi punto de vista la mejor, digamos, recomendación. También tienes que tener en cuenta la cocina. Hay una parte que es el salpicadero, como dices tú, en los fogones. Y como te digo, un porcelanato, sea con vetas o sea sin vetas, si es brillante, es un porcelanato que es pulido.
Y ese proceso de pulitura, ya te lo expliqué, es un producto que es posiblemente apto al manchado. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque esa área casualmente donde la vas a poner, donde lo quieres instalar, es muy propensa a estas situaciones. Entonces tienes que tener mucho cuidado en este tipo de casos. ¿Ok? ¿Con qué sellamos? Ya lo repetimos, un sellador para pisos porcelanato, así lo ubicamos. Existen varias marcas. ¿Qué dilatación se puede dejar? Muy buena pregunta. Bueno, Corona, desde el punto de vista de instalación, siempre recomienda que mínimo, la recomendación para un piso, sea porcelanato, sea cerámica, sea pared, sea hasta productos rectificados. Recuérdense que esos productos rectificados son los que son totalmente rectos, totalmente planos. Corona siempre recomienda mínimo 3 milímetros. 3 milímetros, y entre más grande el formato, más grande debe ser la junta. Luis, pero es que esa junta se ve muy fea. Luis, yo lo que no quiero es que se vea la junta, sino que se vea uniforme y yo pegué el revestimiento pieza con pieza. Bueno, recuerden, señores especialistas, que la dilatación lo que hace es darle ese espacio, esa holgura, para que en el momento cuando se den, y esperemos que no vuelva a pasar, esos movimientos telúricos como los que vimos hace poco en la ciudad de Bogotá y Medellín y gran parte del país, si yo hubiera tenido las personas que tenían revestimientos pegados uno al otro sin junta, lo más probable es que esos pisos se hayan reventado, se hayan levantado, porque la junta lo que hace es darle esa holgura, ese espacio para que el revestimiento se pueda mover y que en esos movimientos telúricos no generen choques entre las piezas y se genere un desprendimiento. ¿Cómo es mejor la instalación? ¿Dilatando o bien juntos? Obviamente ya se los acabo de responder. Es recomendable entre el proceso constructivo o es necesario dejar la junta de dilatación. Una pregunta, si el pegante Pegacor se le echa un poquito de cemento, ¿pierde la garantía? Claro que sí, señor especialista. Nuestros productos, en el caso de materiales y pintura, son productos premezclados en fábrica. Nuestro producto no necesita cemento. Recuerde que el cemento, nuestros productos son base cemento y lo que tiene son aditivos y elementos adicionales que lo que le dan son características especiales. Y recuerden que antes, cuando se pegaba con cemento, el revestimiento o ese cemento secaba muy rápido. Entonces lo que hace en este caso un pegante es retardar un poco más ese proceso para darles la capacidad a ustedes, los especialistas, que si se comete algún error, al momento de instalarlo, ustedes puedan corregir esa situación sin tener que desprender y correr el riesgo de tener que romper el revestimiento. Una pregunta. Bueno, ¿pierde la garantía? Sí, efectivamente se pierde. ¿Qué revestimiento sirve para un chute de basura? Un porcelanato. Un porcelanato, como digamos, bueno, sí, va a tener cierto tráfico y va a estar expuesto a cierta limpieza. Un tráfico residencial comercial sería lo más ideal. Si tengo una placa de concreto con poco contenido de cemento, ¿qué técnica podría utilizar para mejorar la adherencia para el nuevo piso no se despegue? Bueno, si el producto es cemento, si es un mortero, siempre y cuando esté nivelado, esté bien, el mismo pegante te sirve. No tienes que utilizar una técnica en particular. Recuerda que aquí lo que se recomienda es que cuando tú tienes un revestimiento que supere más de los 33 por 33, tienes que utilizar el doble encolado. ¿Qué es el doble encolado? El doble encolado es aplicarle pegante al sustrato o a la base donde vas a pegar el piso o el revestimiento, y en forma de llana o enllanado, o sea, con los surcos, y pegar una capa lisa o aplicarle una capa lisa de pegante al revestimiento. Ya con eso, ya tú vas a garantizar que el piso va a quedar bien adherido. ¿Okay? Listo. Para el corte de porcelanato mate, ¿qué tipo de herramienta es mejor? Señores, las cortadoras, en el caso de Corona, recomendamos la cortadora Rubí. Nosotros tenemos cortadora Rubí, lo que es muy importante, señores, y eso es para el tema de la actualización de sus herramientas. Anteriormente uno compraba una cortadora de 60, ¿cierto? Una de 62, de 63. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que en ese momento servía porque el revestimiento más grande que yo tal vez conseguía en el mercado era de 45 por 45 y cuando lo ponía en diagonal, pues me daba los 60. Pero ya hoy en día eso es distinto, ya eso ha cambiado. En este orden de ideas ya hoy encontramos revestimientos, como les digo, de 90 por 120, de 90 por 120, 24 por 120. Entonces, señores, ya aquí nos toca o nos está diciendo, hey, me toca buscar una máquina un poquito más grande, una máquina de 1 metro, de 1,20 m, 1,50 m, que ya los tenemos dentro del portafolio de Rubí y los podemos conseguir en los puntos de venta de Sodimac y Constructor. De 2 milímetros en adelante, especialistas, recomendamos 3, preferiblemente.
¿Existen separadores? Claro que sí, tenemos separadores. Miren, ya Corona, digamos desde el punto de vista de la marca Rubí, que es la que comercializamos o distribuimos, ya tenemos nosotros separadores de 2 y 3 milímetros y también manejamos lo que son los niveladores, que son herramientas necesarias, yo diría que prácticamente casi que obligatorias hoy en día para instalar esos revestimientos de gran formato. Recuerden por el tema del alabeo. Muchas veces, y aquí yo quiero tener en cuenta, hace poco nos llegó una reclamación de un cliente que nos llegó con ese tablón de 1.20 por 24 y nos decía, mira, es que esto tiene alabeo, o sea, la pieza no es completamente recta, ya tiene como una curva. Señores, eso es completamente, digamos, natural. Es más, existe una norma técnica colombiana que nos dice, mira, tú puedes vender un revestimiento con un alabeo, con una holgura, o sea, con una cantidad de alabeo máxima. Y la reclamación que nos llegaba era efectivamente, sí, el producto tenía alabeo, pero estaba dentro de la ley, de lo que podíamos venderle. Entonces la recomendación desde Corona, porque no podemos abandonar al cliente, es decirle, mire, señor cliente, la recomendación que yo le doy es utilice los niveladores. Recuerden que el nivelador son esas cuñitas que yo coloco entre revestimiento y revestimiento para que ambas piezas queden a la misma altura. Entonces, aquí también, pues nuevamente reitero la invitación de actualizar lo que son las herramientas y los procesos constructivos y de instalación de revestimientos para eso, para que el trabajo, gracias a los nuevos productos y formatos que están llegando al mercado, se nos haga también mucho más fácil. ¿Ok? Listo, vamos a ver qué más tenemos por ahí. ¿Es aconsejable humedecer el piso antes de instalar o no es necesario? Bueno, digamos que el piso no. La baldosa puedes echarle un poquito de agua y es básicamente para que en el caso del, y esto solamente en la cerámica, porque con el porcelanato no te va a pasar eso. Recuerda que el porcelanato no absorbe agua. Entonces, sí, ahí digamos, el revestimiento no le va a robar humedad al pegante. El sustrato sí, pero puedes humedecerlo un poco, tampoco es algo tan necesario. Para fachadas, ¿qué es más recomendable? ¿Cerámica o porcelanato? Porcelanato, 100%, mucho más resistente. ¿Maneja productos porcelánico líquido para pisos? No, señor, no manejamos ese tipo de productos. Con el piso Corona en formato grande hay necesidad de utilizar niveladores. Ya acabamos de responder esa pregunta. En cuanto a guardaescobas en porcelanato, ¿qué es más recomendable? ¿Incrustado en el muro o superficial para evitar humedades ascendentes? Bueno, fíjate que ya la humedad ascendente va directamente al sustrato. Entonces, digamos que el guardaescoba no te va a proteger de eso realmente. Si me quieres preguntar, tal vez existen sí, tenemos guardaescobas tanto en porcelanato como en acabado o en cerámica. Tenemos en los dos tipos de productos. Listo. Entonces ya respondimos acá las preguntas a través del chat, ¿cierto? Entonces ya a mí me ha ido mal con esa curva en las baldosas de gran tamaño y respecto de gran tamaño y más cuando el cliente dice que lo instale tipo ladrillo. Ah, bueno, mira, eso es una muy buena pregunta, Freddy. Freddy, te recomiendo algo. Corona y es más, te voy a mostrar una imagen porque eso lo tenemos aquí en esta presentación y ya para darle como ir dándole como final a este espacio, cuando hay tantas preguntas y tantas dudas, eso es bueno porque las aclaramos, pero el tiempo se nos va volando. Mira esto, Freddy, te voy a mostrar acá algo interesante. Mira esto que ves acá. Esto que ves acá son las formas en las que yo puedo instalar un revestimiento de porcelanato, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Están viendo los tipos de instalación? Sí. Sí. Ok, entonces miren lo que está viendo acá. Freddy me preguntaba, Luis, cuando el cliente me pide que la instalación sea tipo ladrillo, me ha costado. Sí, bueno, fíjate, Freddy, que efectivamente Corona te dice, cuando vas a instalar tipo ladrillo, la recomendación es utilizar un traslapo o una solapa del 25% máximo, o sea, no hacerlo al 50% o a la mitad de la pieza. ¿Por qué? Por ese mismo alabeo. ¿Y qué te hace? ¿Y qué, digamos, qué beneficio te trae instalarlo al 25% y no al 50%? Es que el alabeo se va a mitigar mucho más. Entonces, la recomendación siempre que vayan a instalar y para tema de garantía, esto es importante, imprescindible. La recomendación es instalarlo al 25%, no al 50%. Y igualmente, si lo va a hacer al 25%, señor especialista, recomendación, utilice los niveladores. ¿Ok? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Excelente, excelente. Para eso estamos, señor especialista. Entonces, permítanme acá y ya validamos. Yo creo que
ya con esto, digamos, podríamos darle como ya ese final a la capacitación. Sin embargo, les quiero mostrar esto también que es importante. Esto que estamos viendo acá no están como muy actualizados los precios, pero sí es importante que lo vean ahí, lo sepan como ver. Señores especialistas, mire, si yo voy a hacer un proceso con un porcelanato Corona, ejemplo, un revestimiento puede estar alrededor de los 40.000 pesos, mientras que un revestimiento salsoluble en ese momento costaba como unos 25, 30.000 pesos. Ok, existe un diferencial dentro del porcelanato Corona contra uno brillante, si existe la diferencia, pero miren esto, el pegante es el mismo, la boquilla es lo mismo, pero aquí empiezan los gastos adicionales. Primero, el desincrustante, el producto que yo utilizo para quitar esa cera protectora que traen los porcelanatos brillantes. Con un producto Corona no es necesario. La mano de obra, señores especialistas, ustedes cobran lo mismo por un porcelanato mate que un porcelanato brillante. Ahí no hay variación. Pero ese sellado, ese proceso de curación o de reparación que yo le tengo que hacer a ese piso brillante al menos una vez al año, todo depende del tráfico, está alrededor de los 15.000 pesos por metro cuadrado. Y eso tienes que hacerlo todos los años, mientras que un producto Corona no es así. Entonces, si nos vemos al proyecto en general, un producto o un proyecto con porcelanato Corona puede estar un 15 a un 18% por debajo, digamos, en tema de precio, con respecto a un proyecto con un producto sal soluble que te va a obligar a hacer un mantenimiento. Es importante, y aquí para también tener en cuenta esto, los revestimientos Corona, en el caso de los porcelanatos, tienen 3 tipos de tráfico. Entonces, para que ustedes le puedan dar una connotación y un valor, en el caso de los tráficos comerciales generales, son pisos que tienen un tráfico un tráfico no mayor a 5.000 personas diarias en promedio y puede tener acceso directo a la calle. Ejemplo, Luis, yo quiero instalar un piso porcelanato para una farmacia, para una panadería que está ahí en toda la calle. Este porcelanato debe ser de tráfico comercial general. No, Luis, mira, yo voy a instalar un porcelanato, pero es un local comercial dentro de un centro comercial. Bueno, va a tener tráfico, pero no es tan exigente. Entonces, en este caso, podemos instalar un producto de tráfico comercial moderado que te soporta hasta 500 personas diarias en promedio. Y tenemos unos productos más especializados que son los todo tráficos, que los podemos instalar en lugares institucionales siempre y cuando no haya movimiento o tráfico de maquinaria pesada. ¿Ok? Esos son los 3 tráficos con los que maneja Corona. Entonces, señores, sin más nada que decirles, eso sería como todo por acá, por este espacio. Entonces, antes de cerrar, vamos a darle solución a las preguntitas que estamos por acá. Vamos a ver. Gracias. Bueno, son agradecidos.